La brisa salada del mar acariciaba los acantilados de Cornwall, mientras Millicent Ashwick observaba el horizonte desde la ventana de la pequeña casa de campo que había alquilado para el verano. Habían pasado 5 años desde que abandonó Londres, 5 años desde que su vida cambió para siempre. El pequeño William jugaba en el jardín con su colección de soldaditos de madera, ajeno a las preocupaciones que agobiaban a su madre. A sus 4 años, el niño era la viva imagen de su padre, con aquellos ojos azul profundo y el cabello oscuro como la noche. Millicent suspiró mientras lo contemplaba. Nunca se arrepentiría de su decisión, pero la vida como madre soltera en la Inglaterra victoriana no era fácil, incluso para una mujer de recursos como ella. «William, cariño, es hora de merendar», llamó con dulzura. El pequeño levantó la mirada y sonrió, revelando un hoyuelo idéntico al de su padre. «Voy, mamá», exclamó con entusiasmo, recogiendo apresuradamente sus juguetes. La tranquilidad de su rutina en Cornwall había sido un bálsamo para Millicent. Después del escándalo en Londres, encontró refugio en este rincón olvidado de Inglaterra, donde nadie conocía su historia. Aquí era simplemente la viuda Ashwick, una dama respetable que vivía modestamente con su hijo. La realidad era mucho más complicada. Nunca hubo matrimonio, solo promesas vacías de un hombre que jamás tuvo intención de cumplirlas. El duque Cyril Coldwick, conocido en los círculos aristocráticos como el Marqués de Hielo por su frialdad y calculadora personalidad, había sido claro desde el principio. «No creo en el amor, señorita Ashwick», le había dicho aquella noche de primavera en el jardín de los Pembroke, «solo en alianzas ventajosas y placeres momentáneos». Millicent, joven e ingenua a sus 20 años, creyó que podría derretir aquel corazón helado. Se equivocó. Cuando le comunicó su embarazo, Cyril apenas parpadeó. «Resolveré el asunto», dijo con frialdad. «Conozco a personas que pueden encargarse de estas situaciones». Esa noche Millicent empacó sus pertenencias y desapareció de Londres. Su modesta herencia paterna le permitió establecerse lejos, donde el largo brazo de los Coldwick no pudiera alcanzarla. Prefería criar sola a su hijo que someterlo a la crueldad de un padre que lo consideraba un inconveniente. El sonido de cascos de caballos interrumpió sus pensamientos. Era inusual recibir visitas en su aislada casa. Se asomó por la ventana para ver un elegante carruaje deteniéndose frente a su puerta. El escudo de armas en la puerta hizo que su sangre se helara. Los Coldwick habían encontrado su escondite. «William, quédate en la cocina con Martha», ordenó a su hijo, quien obedeció sin protestar, intrigado por la seriedad en el tono de su madre. Millicent se alisó el vestido simple que llevaba y respiró hondo. 5 años habían pasado. Ya no era la joven ingenua que se dejaba intimidar. Abrió la puerta antes de que el visitante pudiera llamar. No era Cyril quien estaba frente a ella, sino su hermano menor, Lord Edmund Coldwick. A diferencia del duque, Edmund siempre había sido amable, con una sonrisa fácil y ojos cálidos. «Señorita Ashwick», saludó con una ligera inclinación. «Ha sido difícil encontrarla». «Ese era precisamente mi objetivo, Lord Edmund», respondió ella con firmeza. «¿Qué le trae a mi humilde morada?» Edmund pareció incómodo. «¿Puedo pasar?» «Lo que debo decirle no es apropiado para conversarlo en la entrada». Con recelo, Millicent se apartó para dejarlo entrar. Lo condujo hasta la pequeña sala, agradeciendo mentalmente haber enviado a William a la cocina. «Iré directamente al grano», dijo Edmund una vez sentado. «Mi hermano ha decidido casarse». Millicent levantó una ceja. «Le deseo felicidad en su matrimonio, aunque no entiendo por qué ha considerado necesario informarme. La futura duquesa de Coldwick es Lady Henrietta Blackmore. Su familia es extremadamente tradicional y religiosa. Cualquier escándalo pasado podría arruinar la alianza. ¿Y yo soy ese escándalo?» Millicent soltó una risa amarga. «Han pasado 5 años, Lord Edmund. Nadie relaciona mi nombre con el de su hermano. Pero existe un niño», respondió Edmund, mirándola intensamente. «Un heredero que podría amenazar la sucesión». Millicent sintió que le faltaba el aire. «William no es una amenaza para nadie. Vivimos tranquilamente, sin molestar a su noble familia. Mi hermano desea asegurarse. Ha enviado documentos donde renuncia a cualquier derecho sobre el niño, a cambio de una generosa compensación económica que asegurará su futuro». Millicent se levantó, indignada. «Jamás he pedido nada. Nunca he amenazado con reclamar nada.
¿Cómo se atreve a venir después de 5 años a ofrecerme dinero para comprar mi silencio? En ese momento, la puerta de la sala se abrió y William entró corriendo. Se detuvo al ver al extraño, súbitamente tímido. «Perdón, mamá, Marta dice que ya está lista la merienda», murmuró escudriñando con curiosidad al visitante. Edmund se quedó paralizado. El parecido del niño con Cyril era innegable. Los mismos ojos, el mismo porte aristocrático, a pesar de su corta edad. «William, cariño, ve con Marta. Iré en un momento», dijo Millicent con dulzura. El niño asintió, y tras una última mirada curiosa a Edmund, salió de la habitación. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente Edmund habló. «Es idéntico a Cyril cuando era pequeño». «Es mi hijo», respondió Millicent con firmeza. «Solo mío». Edmund asintió lentamente. «Entiendo, pero debe comprender la posición de mi hermano. Un heredero ilegítimo. Su hermano dejó muy claro que no quería saber nada de nosotros», interrumpió Millicent. «Respetaré su voluntad. William crecerá sin conocer a su padre, tal como él lo desea. No necesitamos su dinero ni sus documentos». Edmund la observó con una mezcla de admiración y pena. «Mi hermano es un necio», dijo finalmente. «Permítame al menos dejar los documentos. Léalos, piénselo. No por usted, sino por el niño. Este dinero podría darle una educación, oportunidades». «Lo pensaré», concedió Millicent tras un largo silencio. «Pero no prometo nada». Después de que Edmund se marchara, Millicent se unió a William en la cocina. Mientras lo observaba comer, tomó una decisión. Aceptaría el dinero, no como un pago por su silencio, sino como lo que legítimamente le correspondía a su hijo. Lo invertiría en su educación, en su futuro, pero jamás permitiría que los Coldwick tuvieran influencia sobre él. Lo que Millicent no sabía era que Edmund, profundamente impresionado por el parecido del niño con su hermano, había tomado una decisión propia. No le contaría a Cyril sobre su encuentro con el pequeño William. Algunos secretos, pensó. Era mejor mantenerlos ocultos, al menos por ahora. Mientras tanto, en su mansión de Londres, el duque Cyril Coldwick observaba el retrato de su prometida con indiferencia. El matrimonio era un negocio, nada más. El amor no existía en su vocabulario. O eso creía firmemente, ignorante de que en un rincón de Cornwall crecía un niño con sus mismos ojos, un niño que algún día pondría a prueba todas sus convicciones. 3 años habían transcurrido desde la inesperada visita de Lord Edmund. La vida en Cornwall seguía su curso apacible para Millicent y William, quien ahora contaba con 7 años y mostraba una inteligencia vivaz que enorgullecía a su madre. La modesta casa de campo ya no les pertenecía. Gracias al acuerdo económico que Millicent finalmente aceptó, ahora residían en una propiedad más amplia, a las afueras del pueblo. Millicent había invertido sabiamente, asegurando no solo el futuro educativo de William, sino también una posición respetable en la comunidad local. El pequeño asistía a una escuela privada donde destacaba en matemáticas y ciencias. Su institutriz, la señorita Bennet, complementaba su educación con lecciones de francés, piano y equitación. Millicent se aseguraba de que recibiera todas las ventajas que su nacimiento le habría otorgado, sin los prejuicios de la aristocracia. Aquella tarde de primavera, mientras William practicaba piano, Millicent revisaba la correspondencia cuando un sobre con un sello familiar captó su atención, el escudo de los Coldwick. Con dedos temblorosos, abrió la misiva. «Querida señorita Ashwick», comenzaba la carta escrita con la elegante caligrafía de Lord Edmund. «Lamento informarle que mi hermano Cyril ha enfermado gravemente. Los médicos temen lo peor. Durante su delirio febril, ha mencionado su nombre y el de William en varias ocasiones. Creo que sería conveniente para todos que visitara Londres lo antes posible. Por favor, responda a esta dirección privada para coordinar su viaje discretamente. Suyo, Lord Edmund Coldwick». Millicent dejó caer la carta sobre su regazo. ¿Cyril enfermo, preguntando por ellos? Parecía imposible. El hombre que conoció era demasiado orgulloso para mostrar debilidad, demasiado frío para arrepentimientos. «¿Sucede algo, mamá?» William había abandonado el piano y la observaba con preocupación. Millicent forzó una sonrisa. «Nada importante, cariño. ¿Por qué no continúas con tu lección? Estabas progresando maravillosamente». Esa noche, después de acostar a William, Millicent contempló la luna llena desde la ventana de su habitación.
¿Debería viajar a Londres? ¿Exponer a William al mundo que lo había rechazado antes de nacer? Recordó la única vez que vio a Cyril genuinamente vulnerable. Había sido durante un paseo por los jardines de Richmond. Una tormenta repentina los sorprendió, obligándolos a refugiarse en un pabellón abandonado. Empapados y solos, Cyril le había contado sobre su infancia bajo la tiranía de su padre, un hombre cruel que consideraba las emociones como debilidad. «Me enseñó que el amor es para los necios», confesó aquella noche. Un Coldwick no ama. Un Coldwick calcula, conquista, domina. Por un instante, Millicent creyó ver al verdadero hombre tras la máscara del duque implacable. Pero el momento pasó, y al día siguiente, Cyril volvió a ser el aristócrata distante de siempre. Después de una noche de reflexión, Millicent tomó su decisión. Viajarían a Londres, no por Cyril sino por William. El niño merecía conocer sus orígenes, incluso si estos no eran los que hubiera deseado para él. La preparación del viaje fue rápida pero meticulosa. Millicent explicó a William que visitarían la capital para asuntos relacionados con su herencia paterna, una mentira piadosa que el niño aceptó con entusiasmo ante la perspectiva de conocer Londres. Siguiendo las instrucciones de Edmund, se hospedaron en una discreta pero elegante casa en Mayfair, propiedad de los Coldwick, pero rara vez utilizada. El propio Edmund los recibió el día de su llegada. «Ha sido muy valiente al venir, señorita Ashwick», dijo después de saludarla. Su mirada se posó en William, quien exploraba con curiosidad el salón. «El parecido es aún más notable ahora». «¿Cuál es exactamente la situación de su hermano?», preguntó Millicent, manteniendo la voz baja para que William no escuchara. «Neumonía, complicada por su antigua lesión pulmonar de la guerra de Crimea. Los médicos han hecho todo lo posible, pero...» Edmund dejó la frase inconclusa. «Ha estado preguntando por ustedes con insistencia. ¿Qué espera exactamente que hagamos?». Edmund suspiró. «Mi hermano nunca ha sido un hombre de arrepentimientos, pero la proximidad de la muerte parece haber despertado su conciencia. Quiere ver a su hijo, al menos una vez. ¿Y su esposa, Lady Henrietta? Está en la casa de campo de su familia. Su matrimonio ha sido complicado. No tienen hijos». La noticia sorprendió a Millicent. Cyril sin herederos legítimos. William era, de hecho, el único descendiente de la línea directa de los Coldwick. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto, mañana enviaré el carruaje a las 10. Si deciden venir, los llevaré a la mansión Coldwick. Si no, lo entenderé». Esa noche, mientras William dormía, Millicent contemplaba el fuego de la chimenea, perdida en recuerdos y dudas. ¿Cómo reaccionaría William al conocer a su padre? ¿Cómo le explicaría la situación a un niño de 7 años que siempre había creído que su padre había muerto antes de su nacimiento? La mañana siguiente trajo consigo una decisión. Después del desayuno, Millicent sentó a William junto a ella en el sofá. «William, hay algo importante que debo contarte». Sus manos temblorosas acariciaron el cabello oscuro del niño. «Sobre tu padre». «¿Mi padre?». Los ojos azules, tan parecidos a los de Cyril, se abrieron con sorpresa. «El que está en el cielo». Millicent respiró hondo. «Tu padre no está en el cielo, cariño. Vive aquí en Londres. Está muy enfermo y desea conocerte». William frunció el ceño, procesando la información. «¿Por qué nunca vino a vernos?». «No nos quería». La pregunta, tan directa, tan dolorosa, atravesó el corazón de Millicent. «Es complicado, William. A veces, las personas tienen miedo de sentir. Tu padre es un hombre importante, un duque, y tiene muchas responsabilidades». «¿Soy el hijo de un duque?». La incredulidad en la voz de William era evidente. «Sí, lo eres. El duque Cyril Coldwick es tu padre. Hoy podemos ir a verlo si tú quieres». William guardó silencio por un largo momento. «¿Él me reconocerá como su hijo?». «No lo sé, cariño, pero yo estaré contigo, pase lo que pase». A las 10 en punto, el carruaje de los Coldwick esperaba frente a la casa. Millicent había vestido a William con su mejor traje, un conjunto azul marino que resaltaba sus ojos. Ella misma lucía un vestido sobrio pero elegante, adecuado para la ocasión. Lord Edmund los recibió personalmente. Durante el trayecto a la mansión Coldwick, explicó la situación a William en términos sencillos, tratando de prepararlo para el encuentro. La mansión era imponente, un símbolo del poder y la riqueza acumulados por generaciones de Coldwick. Millicent recordaba haber asistido a un baile allí,
años atrás, cuando era apenas una debutante en sociedad. Jamás imaginó regresar en estas circunstancias. El mayordomo los condujo a través de pasillos silenciosos hasta una antecámara donde esperaba el médico de la familia. Su gracia ha tenido una mañana difícil, informó con tono grave. Está consciente pero débil. Les ruego sean breves. Millicent asintió. Tomando la mano de William, siguió al médico hasta el dormitorio principal. La habitación era amplia pero oscura, con pesadas cortinas que apenas dejaban filtrar la luz matinal. En el centro, una cama con dosel, donde yacía la figura demacrada de Cyril Coldwick. El otrora imponente duque parecía haber envejecido décadas en los 8 años, desde que Millicent lo vio por última vez. Su rostro estaba pálido, marcado por la enfermedad. Los mismos ojos azules de William, ahora hundidos en su rostro, se fijaron en ellos cuando entraron. «Has venido», susurró con voz ronca. «Lord Edmund insistió», respondió Millicent, manteniendo a William ligeramente detrás de ella, protector. Cyril intentó incorporarse, pero un ataque de tos lo sacudió violentamente. Cuando se recuperó, sus ojos se posaron en William. «Este es tu hijo», completó Millicent. William. Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, William dio un paso adelante. «Estás muy enfermo», dijo con la franqueza característica de los niños. «Mi amigo Thomas perdió a su abuelo por una tos así». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro exhausto de Cyril. «Eres directo, un verdadero Coldwick». «Soy William Ashwick», corrigió el niño con firmeza. «Mi madre dice que eres mi padre, pero nunca viniste a vernos». «William», comenzó Millicent, pero Cyril la interrumpió con un gesto. «No, deja que hable, tiene razón». Dirigiéndose al niño continuó. «Cometí muchos errores, William. Fui un cobarde que no supo valorar lo más importante». «¿Por qué?». La simple pregunta contenía toda la confusión y el dolor de un niño que creció sin padre. «Porque no creía en el amor», respondió Cyril después de un momento. «Me enseñaron que era una debilidad, algo que debía evitar a toda costa». William frunció el ceño. «El amor no es debilidad. Mamá dice que es lo que nos hace fuertes». «Tu madre siempre fue más sabia que yo», murmuró Cyril, intercambiando una mirada con Millicent que contenía años de arrepentimiento no expresado. El resto de la visita transcurrió en una conversación tentativa. Cyril hizo preguntas sobre la educación de William, sus intereses, su vida en Cornwall. A pesar de su debilidad, parecía beber cada detalle, como si intentara compensar años de ausencia en unos minutos. El carruaje avanzaba en silencio por las calles de Londres, alejándose de la mansión Coldwick. Millicent observaba a William, quien permanecía inusualmente callado, su mirada perdida en el paisaje urbano. La visita a Cyril había durado menos de 1 hora, pero sus consecuencias se extenderían mucho más. «¿Estás bien, cariño?», preguntó finalmente, colocando su mano sobre la del niño. William se volvió hacia ella con expresión solemne. «Se va a morir, ¿verdad?». Millicent suspiró. La perspicacia de su hijo a veces la tomaba por sorpresa. «Los médicos están haciendo todo lo posible, pero sí, está muy enfermo. Apenas lo conozco y ya tendré que despedirme», murmuró William. Después de un momento añadió: «Pero al menos ahora sé quién es». Lord Edmund, sentado frente a ellos, carraspeó incómodamente. «William, tu padre ha dispuesto algunas cosas para ti». Extrajo un sobre sellado de su chaqueta. «Pidió que te entregara esto personalmente». Millicent tomó el sobre con cautela. «Lo leeremos juntos en casa», dijo, guardándolo en su bolso. Cuando regresaron a la residencia de Mayfair, William pidió retirarse a su habitación. Millicent respetó su deseo de estar solo, comprendiendo que necesitaba procesar todo lo ocurrido. Ella misma sentía un torbellino de emociones contradictorias. Lord Edmund la invitó a tomar el té en el salón. «Mi hermano ha cambiado sus disposiciones testamentarias», anunció sin preámbulos, mientras servía la infusión. «Ha reconocido legalmente a William como su hijo y lo ha nombrado heredero de la mayor parte de su fortuna personal». Millicent casi derramó su té. «¿Qué dice Lady Henrietta al respecto?». «Ella regresa mañana. Su matrimonio ha sido más un acuerdo que una unión verdadera. Nunca hubo afecto entre ellos, solo conveniencia social. No habrá disputa por la herencia personal de Cyril». «¿Y el ducado?». «Eso es más complicado. Legalmente pasará a nuestro primo, Lord Percival Coldwick. William, al ser nacido fuera del matrimonio, no puede heredar el título». Millicent asintió.
Nunca había esperado ni deseado títulos para su hijo. No tengo intención de sumergir a William en los enredos de la aristocracia. Volveremos a Cornwall después de que todo termine. Edmund la estudió con atención. Mi hermano desea que William reciba una educación acorde a su posición. Ha dispuesto fondos para Eton y Oxford. William es demasiado joven para internados. Necesita estabilidad, no ser arrojado a un mundo que hasta ayer desconocía. Comprendo. Pero al menos considere la posibilidad de establecerse en Londres. William ahora será un joven adinerado. Necesitará guía para navegar su nueva posición. Esa noche, después de asegurarse de que William dormía, Millicent abrió el sobre que Edmund le había entregado. Contenía 2 documentos: el reconocimiento legal de William como hijo de Cyril Coldwick y una carta personal dirigida al niño. Con manos temblorosas, desplegó la carta y leyó las palabras escritas con la caligrafía inconfundible de Cyril, ahora temblorosa por la enfermedad. Querido William, cuando leas esto, probablemente ya no estaré entre los vivos. Hay tantas cosas que quisiera decirte, explicarte por qué estuve ausente todos estos años, pero cualquier explicación sonaría a excusa, y los Coldwick no nos excusamos. La verdad es simple y dolorosa. Fui un cobarde. Tu madre, la mujer más valiente que he conocido, intentó enseñarme lo que significaba amar, pero yo no supe escuchar. El día que supe de tu existencia, tuve miedo, no de la responsabilidad, sino de lo que sentía. El amor, William, es aterrador para quienes hemos crecido sin él. Tu madre te ha criado como yo nunca hubiera podido hacerlo. Te ha dado lo que ninguna fortuna puede comprar: un corazón capaz de sentir. Cuando te vi hoy, reconocí en ti no solo mis rasgos, sino su fortaleza, su bondad. He dispuesto que recibas la educación y recursos que mereces como mi hijo, no como compensación por mi ausencia, sino porque es tu derecho. Sin embargo, la verdadera herencia que deseo dejarte no está en propiedades o inversiones, sino en estas palabras: no cometas mi error, no temas al amor. Es lo único que importa al final. Tu padre, Cyril Coldwick. Millicent dobló la carta con cuidado, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. A pesar de todo, una parte de ella siempre había amado a Cyril, al hombre que creyó ver aquella noche de tormenta en Richmond. 3 días después, el duque Cyril Coldwick falleció en su mansión de Londres. El funeral fue un acontecimiento social al que asistió la flor y nata de la aristocracia británica. Millicent y William observaron la ceremonia desde lejos, acompañados por Lord Edmund. Mientras el féretro descendía a la cripta familiar, William se acercó a su madre. «¿Podemos acercarnos un momento?» Sorprendida por la petición, Millicent asintió. Tomados de la mano, madre e hijo se aproximaron a la tumba cuando la mayoría de los asistentes ya se retiraba. William extrajo de su bolsillo una pequeña figura de soldado tallada en madera, su juguete favorito, y la colocó discretamente junto a una corona de flores. «Adiós, padre», susurró. La escena no pasó desapercibida para Lady Henrietta Coldwick, quien los observaba desde la distancia. La duquesa viuda, una mujer alta y elegante de rostro severo, se acercó a ellos con paso decidido. «Así que esta es la amante y el bastardo», dijo en voz baja, pero cargada de desprecio. Millicent se irguió, enfrentándola. «Le agradecería que cuide su lenguaje frente a mi hijo, Lady Henrietta. Un hijo reconocido ahora, según me informan. Muy conveniente, justo antes de morir». Su mirada se posó en William, estudiándolo. «El parecido es innegable, debo concederlo». «No buscamos problemas», respondió Millicent con firmeza. «Solo queríamos despedirnos». La duquesa viuda entrecerró los ojos. «¿Qué pretenden exactamente? ¿La fortuna de los Coldwick? ¿Un lugar en la sociedad? No pretendemos nada que no nos corresponda. William ha sido reconocido legalmente como hijo de Cyril. Respetaremos sus últimos deseos y luego regresaremos a nuestra vida». «Nuestra vida», repitió Lady Henrietta con desdén, como si un Coldwick pudiera vivir en el anonimato. «Los periódicos ya están especulando sobre el heredero secreto del duque». Millicent palideció. No había considerado el interés de la prensa. «Protegeré a mi hijo de cualquier escándalo. Es demasiado tarde para eso». Lady Henrietta miró nuevamente a William, quien sostenía la mano de su madre con determinación. «El niño tiene agallas, lo reconozco, pero este mundo lo devorará vivo». Antes de que Millicent pudiera responder, Lord Edmund se acercó. «Lady Henrietta,
El carruaje está listo para llevarla a la recepción. La duquesa viuda asintió secamente. No hemos terminado esta conversación, advirtió a Millicent antes de retirarse. Lamento el encuentro, dijo Edmund cuando se quedaron solos. Henrietta siempre ha sido difícil. Es comprensible, respondió Millicent, aunque el encuentro la había dejado inquieta. Perdió a su esposo y ahora debe enfrentar la existencia de un hijo desconocido. Un hijo con derechos, puntualizó Edmund. William ahora es oficialmente un Coldwick, aunque no pueda heredar el título. Esa noche, después de regresar a la casa de Mayfair, Millicent encontró a William contemplando por la ventana el bullicio de Londres. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó, sentándose junto a él. En que todo ha cambiado, respondió el niño con una madurez sorprendente para sus 7 años. Ahora soy William Coldwick. Sigues siendo mi William, dijo ella, abrazándolo. Nada cambiará eso. La señora del funeral me miró como si me odiara, comentó William. ¿Hice algo malo? No, cariño. Los adultos a veces tienen problemas que nada tienen que ver con los niños. Millicent dudó antes de continuar. William, ¿qué piensas de lo que ha pasado estos días? Sobre conocer a tu padre. William reflexionó un momento. Estoy triste porque no pude conocerlo mejor, pero también estoy contento de saber quién era. Después de una pausa, añadió, podemos quedarnos en Londres un tiempo. Quiero aprender más sobre los Coldwick. La petición sorprendió a Millicent. ¿Estás seguro? Nuestra vida está en Cornwall. Pero mi padre está aquí, respondió William simplemente. Y su hermano, mi tío Edmund. Son mi familia también, ¿verdad? Millicent sintió un nudo en la garganta. Sí, lo son. La decisión de permanecer en Londres no fue fácil. Representaba enfrentar a la sociedad, los rumores, las miradas de desaprobación. Pero William tenía razón. Los Coldwick eran parte de su herencia, para bien o para mal. Lord Edmund los visitó al día siguiente con noticias inquietantes. La historia había llegado a los periódicos, con titulares sensacionalistas sobre el heredero secreto del duque de Coldwick. La noticia había causado conmoción en los círculos aristocráticos. Debemos actuar con rapidez, aconsejó Edmund. Anticiparnos a los rumores. Propongo organizar una pequeña recepción, presentar a William formalmente a la familia extendida y algunos amigos cercanos. Controlar la narrativa. ¿Una recepción? Millicent se horrorizó. William es solo un niño. No lo expondré como si fuera una curiosidad. No se trata de exponerlo, sino de protegerlo, explicó Edmund pacientemente. Si no tomamos la iniciativa, otros construirán la historia por nosotros. Será discreto, lo prometo. Solo familia y algunos aliados. Tras mucha deliberación, Millicent accedió. La recepción se celebraría en una semana, en la residencia de Mayfair. Mientras tanto, Lord Edmund se encargaría de gestionar la prensa y los rumores. Lo que ninguno sabía era que Lady Henrietta tenía planes propios. Esa misma tarde, la duquesa viuda recibía en su salón privado a Lord Percival Coldwick, el primo de Cyril que heredaría el ducado. El reconocimiento del bastardo es un insulto a la memoria de mi esposo, declaró mientras servía té en delicadas tazas de porcelana, y una amenaza para su sucesión, querido Percival. El hombre, de mediana edad y expresión astuta, asintió gravemente. Un escándalo innecesario. ¿Qué propones, Henrietta? Una sonrisa calculadora se dibujó en los labios de la duquesa. Creo que ha llegado el momento de que la señorita Ashwick y su hijo regresen a la oscuridad de la que nunca debieron salir. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de preparativos. La residencia de Mayfair, antes un refugio tranquilo, se transformó en el epicentro de una tormenta social. Lord Edmund había cumplido su palabra. La recepción sería pequeña, pero estratégica, con invitados cuidadosamente seleccionados para asegurar que William recibiera una adecuada introducción a la sociedad. Millicent observaba estos preparativos con sentimientos encontrados. Por un lado, deseaba proteger a William del escrutinio público. Por otro, comprendía la necesidad de establecer su legitimidad ante la sociedad londinense. Su hijo, sorprendentemente, parecía adaptarse con naturalidad a su nueva realidad. ¿Estoy sosteniendo correctamente los cubiertos, madre?, preguntaba durante las lecciones de etiqueta que Lord Edmund había insistido en proporcionar. El niño absorbía cada nueva enseñanza con entusiasmo, como si finalmente completara un rompecabezas cuyas piezas siempre le habían faltado. La mañana de la recepción, mientras Millicent ajustaba la corbata de William,
Notó una nueva confianza en la postura de su hijo. «Te ves muy apuesto», comentó con una sonrisa. «Como un verdadero Coldwick», respondió William con una seriedad que la sorprendió. «Tío Edmund dice que todos comentan que me parezco a mi padre». «Es cierto», admitió Millicent. «Tienes sus ojos y su porte. Pero también tienes mi corazón y eso es lo más importante». William asintió solemnemente. «Padre escribió que el amor es lo único que importa al final». Creo que tenía razón. Millicent sintió un nudo en la garganta. La carta de Cyril había impactado profundamente a William. El niño la leía cada noche antes de dormir, como si intentara compensar años de ausencia con aquellas palabras escritas en el lecho de muerte. La recepción comenzó a las 4 de la tarde. Los primeros en llegar fueron los parientes más cercanos de los Coldwick, tías, primos y algunos miembros de ramas secundarias de la familia. La reacción ante William fue variada. Algunos mostraron genuino interés, otros apenas disimulaban su desaprobación. «Tiene los ojos de Cyril, sin duda», comentó una anciana tía, examinando a William a través de sus lorgnettes. «Pero veo mucho de su madre en él. Una combinación afortunada, diría yo». Lord Edmund ejercía hábilmente como anfitrión, presentando a William como el hijo de mi hermano, con naturalidad, como si su existencia hubiera sido siempre conocida. Gradualmente, la tensión inicial comenzó a disiparse. Todo cambió con la llegada inesperada de Lady Henrietta, acompañada por Lord Percival Coldwick. Un silencio incómodo cayó sobre la sala cuando la duquesa viuda entró, vestida con un austero traje negro que acentuaba la palidez de su rostro. «Lady Henrietta», saludó Lord Edmund, ocultando su sorpresa. «No esperábamos el honor de su presencia. No podía perderme la presentación oficial del hijo de mi difunto esposo», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su mirada se posó en William, quien sostenía firmemente la mano de su madre. «Así que este es el joven William. El parecido es notable». Millicent dio un paso adelante. «Lady Henrietta, Lord Percival, les agradecemos su presencia». William saluda a la duquesa y al futuro duque de Coldwick. Para sorpresa de todos, William ejecutó una perfecta reverencia. «Es un honor conocerlos», dijo con voz clara y firme. «Mi padre habló muy bien de usted, Lady Henrietta». Un destello de confusión cruzó el rostro de la duquesa. Era una mentira cortés, por supuesto. Cyril apenas había mencionado a su esposa durante su breve encuentro, pero dicha con tal convicción que dejó momentáneamente descolocada a Lady Henrietta. Lord Percival, un hombre corpulento con bigote poblado, soltó una carcajada. «El muchacho tiene agallas, debo reconocerlo. Un verdadero Coldwick». Dirigiéndose a William, añadió: «Tu padre y yo cazábamos juntos cada otoño. Era un excelente tirador». «Me gustaría aprender a disparar algún día», respondió William con entusiasmo genuino. «Quizás podría enseñarte cuando seas mayor», ofreció Percival, para evidente disgusto de Lady Henrietta. La recepción continuó sin incidentes mayores. William, lejos de sentirse intimidado, navegó la situación con una gracia natural que impresionó incluso a los más escépticos. Para cuando los últimos invitados se retiraron, la operación podía considerarse un éxito. El hijo de Cyril Coldwick había sido introducido en sociedad, y si bien no todos lo habían aceptado completamente, al menos su existencia ya no era motivo de escándalo. «Lo has hecho maravillosamente», felicitó Millicent a su hijo mientras lo acostaba esa noche. «Estoy muy orgullosa de ti». «¿Crees que padre también estaría orgulloso?», preguntó William con voz soñolienta. «Estoy segura de ello», respondió Millicent besando su frente. Al día siguiente, Lord Edmund apareció temprano en la residencia de Mayfair, sosteniendo varios periódicos bajo el brazo. «Las noticias son favorables», anunció, mostrando los titulares. «Hale Times menciona la digna presentación del joven heredero Coldwick, mientras que el Morning Post destaca la sorprendente compostura del hijo del difunto duque». «¿Ninguna mención desagradable a mi condición de madre soltera?», preguntó Millicent con ironía. «Algunas insinuaciones, inevitablemente, pero nada excesivamente cruel. Creo que podemos considerar esta batalla ganada». Edmund dudó antes de continuar. «Sin embargo, me preocupa la actitud de Henrietta. Su aparición ayer no fue casual. ¿Qué crees que pretende?». «Evaluar la situación. Henrietta siempre ha sido calculadora, y Percival, aunque pareció simpatizar con William, tiene mucho que perder si el muchacho algún día decide impugnar la sucesión del ducado». Millicent negó con la cabeza. «William no puede heredar el título y lo sabemos.
No tenemos ningún interés en disputas legales. Henrietta no lo sabe con certeza, y el temor puede ser un poderoso motivador. La conversación fue interrumpida por la llegada de una carta urgente. Edmund la abrió y su expresión se ensombreció mientras leía. «¿Qué sucede?», preguntó Millicent alarmada. «Es del abogado de la familia. Alguien está investigando la legitimidad del reconocimiento de William. Aparentemente, hay dudas sobre si Cyril estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó los documentos. Eso es absurdo. Tu hermano estaba perfectamente lúcido, lo sé, pero tendremos que demostrarlo. El médico que lo atendió puede testificar, y yo mismo estuve presente». Edmund frunció el ceño. Esto tiene la marca de Henrietta. Esa misma tarde, mientras William tomaba sus lecciones de piano, Lord Edmund y Millicent recibieron la visita del señor Blackwood, el abogado de los Colwick. «La situación es delicada», explicó el anciano después de examinar los documentos. «El reconocimiento es legalmente válido, pero Lady Henrietta ha presentado objeciones formales. Alega que el duque fue manipulado en su lecho de muerte». «¿Manipulado?». Millicent estaba indignada. «Ni siquiera sabíamos que estaba enfermo hasta que Lord Edmund nos contactó, y ese es nuestro argumento más sólido», respondió el abogado. «Sin embargo, debemos prepararnos para un proceso legal potencialmente largo y desagradable». La noticia dejó a Millicent desconsolada. Había aceptado venir a Londres por el bien de William, pero ahora se enfrentaban a un escándalo público que podría durar años. ¿Qué impacto tendría en su hijo verse en el centro de una batalla legal por su legitimidad? La respuesta llegó inesperadamente al día siguiente, de la persona menos pensada. «Lord Percival Colwick. Solicito una audiencia privada con la señorita Ashwick», anunció cuando se presentó en la residencia. Lord Edmund, desconfiado, insistió en estar presente. Los tres se reunieron en el estudio. «Seré directo», comenzó Percival rechazando el té que le ofrecieron. «Henrietta está decidida a impugnar el reconocimiento de William hasta las últimas consecuencias. Tiene influencia considerable y recursos para una batalla legal prolongada». «¿Ha venido a intimidarnos, Lord Percival?», preguntó Millicent con frialdad. «Al contrario, he venido a ofrecer una solución». Percival se acomodó en su asiento. «He observado al muchacho. Es inteligente, tiene presencia. Sangre Colwick innegable. Sería un desperdicio verlo arrastrado por el fango de un escándalo legal». «¿Cuál es su propuesta exactamente?», intervino Edmund. «Simple. Reconoceré públicamente a William como hijo legítimo de Cyril. A cambio, ustedes firmarán un documento renunciando formalmente a cualquier reclamación futura sobre el ducado». Millicent y Edmund intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Por qué haría eso?». «Va contra los intereses de Henrietta». «Henrietta y yo tenemos diferencias de opinión», respondió Percival con una sonrisa enigmática. «Además, no tengo hijos propios. El ducado pasaría eventualmente a un sobrino lejano que apenas conozco. Preferiría tener a William como parte de la familia, formalmente reconocido pero sin amenazar mi sucesión». «¿Y qué gana William con este arreglo?», preguntó Millicent. «Aceptación social completa, educación en las mejores instituciones, conexiones familiares y paz». Percival se inclinó hacia adelante. «No subestime el valor de la paz, señorita Ashwick. Un escándalo legal podría durar años y dejar cicatrices permanentes en el muchacho». La propuesta era tentadora. Millicent miró a Edmund, quien asintió imperceptiblemente. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, «y consultar con William». «Por supuesto. Tienen hasta mañana». Percival se levantó para marcharse. En la puerta, añadió: «Una cosa más. Si aceptan, me gustaría que William pasara algunos veranos en la finca familiar para aprender las tradiciones Colwick. Bajo su supervisión, naturalmente». Esa noche, después de explicarle la situación a William en términos que pudiera comprender, Millicent contemplaba el fuego de la chimenea, perdida en pensamientos. «No pareces contenta, madre», observó William, sentándose junto a ella. «Es complicado, cariño». Millicent acarició su cabello. «Lord Percival ofrece seguridad, pero también significa compromisos. Pasarías tiempo lejos de casa, en un mundo muy diferente al nuestro». William reflexionó un momento. «La carta de padre dice que no debo temer al amor. Creo que también significa no temer a la familia, incluso si es complicada». La sabiduría de su hijo de 7 años la conmovió profundamente. «Entonces, ¿crees que deberíamos aceptar?». «Quiero conocer a mi familia, madre».
toda mi familia. Pero Cornwall sigue siendo nuestro hogar, ¿verdad? Siempre, prometió Millicent. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, en presencia del abogado Blackwood, firmaron el acuerdo con Lord Percival. Lady Henrietta, notablemente ausente, había sido informada y, según Percival, había aceptado con reservas. Una semana después, Millicent y William empacaban sus pertenencias para regresar a Cornwall. Lord Edmund los acompañaría hasta Bristol y luego continuarían solos el resto del viaje. «Te echaremos de menos, tío Edmund», dijo William mientras el carruaje aguardaba frente a la residencia. «Vendré a visitarte a Cornwall», prometió Edmund, evidentemente encariñado con su sobrino. «Y en unos años, cuando seas mayor, podrás pasar temporadas en Londres. Hay mucho que un joven Colwick debe aprender». El viaje de regreso a Cornwall fue tranquilo, permitiendo a madre e hijo procesar todo lo ocurrido en las últimas semanas. Cuando finalmente avistaron su casa, con el mar de fondo, Millicent sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Hogar», murmuró William con satisfacción. Martha, la ama de llaves que había cuidado la propiedad durante su ausencia, los recibió con calurosos abrazos y la noticia de que toda la correspondencia de Londres había sido debidamente reenviada. Esa noche, mientras William dormía agotado por el viaje, Millicent se sentó en el jardín contemplando el mar. Entre la correspondencia había una carta más de Cyril, enviada a través de su abogado. La había escrito semanas antes de su muerte, antes incluso de saber que Millicent y William vendrían a Londres. «Querida Millicent», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre los vivos. Durante años he observado desde lejos, a través de informes discretos, cómo criabas a nuestro hijo. Tu coraje y devoción me han humillado profundamente. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que, a mi manera insuficiente, os he amado a ambos. El día que te fuiste de Londres, algo en mí se quebró irreparablemente. Mi matrimonio con Henrietta fue un cascarón vacío, un acuerdo comercial disfrazado de unión. En estos años he aprendido la lección más dura, que el amor, una vez rechazado, deja un vacío que ninguna riqueza o poder puede llenar. Nuestro hijo crecerá sabiendo lo que yo descubrí demasiado tarde, que amar no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Eternamente tuyo, Cyril». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Millicent mientras doblaba la carta. El camino desde aquella noche en Richmond había sido largo y doloroso, pero también hermoso e inesperado. Un año después, en una soleada tarde de verano, William jugaba en la playa con su primo James, hijo de Lord Edmund, quien cumplía su promesa de visitar regularmente. A pocos metros, Millicent y Edmund conversaban amigablemente. «William se ha adaptado extraordinariamente bien a su nueva realidad», comentó Edmund, observando a los niños construir un castillo de arena. «Percival está impresionado con sus progresos en equitación durante su visita del mes pasado». «Es un Colwick», respondió Millicent con orgullo, «pero también es mi hijo, lo mejor de ambos mundos». Y hablando de mundos, Edmund carraspeó, súbitamente nervioso. «He estado pensando que tal vez tú y yo podríamos considerar un acuerdo más permanente. Por el bien de William, naturalmente». Millicent lo miró sorprendida, pero no disgustada. En el último año, Edmund se había convertido en un pilar fundamental para ambos. «¿Un acuerdo matrimonial, Lord Edmund?», preguntó con una sonrisa traviesa. Edmund enrojeció. «Sé que no soy mi hermano, pero te aseguro que mis sentimientos...» «Tu hermano nunca supo apreciar lo que tenía frente a él», interrumpió Millicent suavemente, «hasta que fue demasiado tarde. No cometamos el mismo error». En la playa, William había terminado su castillo de arena. En lo alto de la torre principal, clavó una pequeña bandera improvisada con un palo y un pañuelo. «El castillo Coldwick-Ashwicke», anunció con orgullo a su primo, quien aplaudió la construcción. Desde la distancia, Millicent observaba a su hijo con el corazón rebosante. Cyril tenía razón en su carta final. El amor no era debilidad, sino la mayor fortaleza. Una lección que William nunca tendría que aprender de la manera dura, como lo hizo su padre. «No creo en el amor», había dicho una vez el marqués cruel. Pero su hijo, creciendo entre dos mundos, con el corazón de su madre y el nombre de su padre, sería la prueba viviente de que el amor, incluso tardío, incluso imperfecto,
era lo único que realmente importaba al final. Y mientras el sol se ponía sobre Cornwall, con el rumor constante del mar como música de fondo, Millicent entrelazó sus dedos con los de Edmund. Un nuevo capítulo comenzaba, construido sobre las cenizas del anterior, pero mirando siempre hacia adelante, hacia el futuro que William, un niño nacido de un amor complicado pero verdadero, merecía.